La palabra del Dios que hemos escuchado hoy, esa multiplicación de los panes y los peces, nos muestra cómo los seres humanos somos seres hambrientos. Así nos ha creado Dios, con hambre. Hambre de pan, pero no solo de pan. Hambre de algo que sacie el corazón. Hemos sido creados por Dios con hambre. Con un hambre que no es fácil saciar. Siempre tenemos necesidad de más y nada nos llena del todo. Somos seres que desean y no se llenan nunca. Luchamos por tener cosas materiales, una casa, un coche, comida, bebida, un título, una profesión, un cargo, y luchamos por eso. Cuando algo de eso llega, nos sentimos insatisfechos de nuevo y siempre estamos deseando algo más, algo que nos llene de verdad, algo que nos sacie de verdad. Podemos tener cosas y no estar satisfechos. Así somos los seres humanos de contradictorios. Porque Dios ha dejado en nosotros ese vacío que no es fácil llenar. Sin embargo, también es verdad que vivimos en un mundo que no logra ni siquiera cubrir las necesidades básicas de la humanidad. Es inmenso el número de los hambrientos, de los que tienen hambre de pan, de los que no tienen cubiertas las necesidades básicas de alimentación, de salud, de vivienda. La pandemia ha revelado la precariedad del sistema de salud boliviano, realmente incapaz de cubrir las necesidades. Tanta gente ha ido ahí, estando grave, buscando una terapia intensiva, buscando oxígeno, iba de hospital en hospital y no encontraba lo que necesitaba. Ni siquiera las necesidades básicas muchas veces están cubiertas en esta humanidad. Vivimos en un mundo desigual, tremendamente desigual, donde pocos tienen mucho, hasta les sobra, y muchos tienen poco y les falta hasta lo necesario. Hay un informe que publica una ONG que se llama Oxfam, indica que, fíjense qué dato, 2.153 multimillonarios en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas. 2.000 tienen más que casi 5 millones de personas. Y este es el mundo que hemos construido, un mundo que no es el mundo que quiere Dios. Es evidente que esto no lo quiere Dios, ¿no? Cuando uno mira estos datos, realmente se da cuenta, ¿no? Este mundo de la ambición, de la avaricia, de las desigualdades, Dios no lo quiere. Como tantas cosas del mundo humano que Dios no quiere, y nosotros pues no obedecemos a Dios. También en esto, en la desigualdad, en la distribución de la riqueza, hemos hecho el mundo a nuestra imagen, pero no a imagen de Dios. ¿Y qué hemos escuchado hoy en el Evangelio? Pues ante esta situación, Jesús nos sigue preguntando esta pregunta que le hizo a sus discípulos, nos la sigue haciendo a nosotros y que es enormemente desafiante. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Allí había aquella multitud y Jesús no se le ocurre otra que preguntarle a los apóstoles: ¿y con qué los vamos a alimentar? Esto está en el Evangelio de San Juan que hemos escuchado hoy. Y uno de los apóstoles le da
Bueno, no le da una solución, en realidad lo hace prácticamente imposible, ¿no? Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. O sea, es como decirle: Señor, no podemos hacer nada, ¿acaso tenemos nosotros 5 millones de dólares o 10? No podemos hacer nada. Solución económica. Las cosas siguen igual porque no podemos hacer nada. ¿Acaso tenemos nosotros tanta cantidad? No tenemos esa cantidad, es imposible. Luego dejamos todo como está y no resolvemos nada. Esa es una forma de pensar, ¿no? Como no tenemos la solución económica para todos, pues mejor no hacemos nada. Pero continúa el Evangelio, ¿no? El Evangelio este domingo es muy desafiante, continúa el Evangelio. Allí un apóstol se le ocurre dar una solución que le debió de parecer ridícula, ¿no? Dice, uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Aquí hay 5 panes y 2 peces. Le debió de parecer ridícula aquella solución. Sin embargo, fue a la que Jesús se agarró como solución, que los traiga. A ver, que traiga los 5 panes y los 2 peces. Realmente, hermanos, si juntásemos todo lo que tenemos, podríamos resolver muchas cosas. Un niño aporta la solución. ¿Por qué? Porque comparte lo que tiene. Los pone allí al servicio de Jesús, los 5 panes y los 2 peces. Esa es justamente la solución a la que Jesús se agarra. No multiplica los panes, no, sino que podríamos decir que los divide. Es un problema de división, no de multiplicación. Agarra aquellos panes que aquel niño compartió. El pan fue dividido y de allí vino la multiplicación. El niño aporta lo que tenía y el pan se divide. Y de la división viene la multiplicación, ¿no? Parece clase de matemáticas, ¿no? De la multiplicación, de la división, de que se divide, viene la multiplicación. Si dividiésemos, podríamos realmente multiplicar. Si compartiésemos, podríamos resolver muchas cosas. Pero el problema es que no compartimos, no dividimos. Cada uno tiene lo suyo. Y cuando hay un problema, no ayuda a los demás. Cada uno tiene lo suyo y quiere más. ¿Y cuántos problemas se crean por querer tener más? Por querer tener más que los otros. Incluso mucho más de lo que necesitamos. Soluciones que nos parecen pequeñas: ayudar a un familiar que tiene una necesidad, compartir. Imaginen, por ejemplo, los líos que armamos muchas veces por herencias, ¿no? Por tener más que los otros. Soluciones que nos parecen pequeñas, a veces hasta ridículas. Mira, aquí hay un niño que tiene 5 panes. Son la verdadera salida al problema de la pobreza. El compartir, el dividir es la verdadera salida al problema de la pobreza. Se trata de dejar la lógica individualista, del acaparar para uno. Esa es la lógica en la que vivimos, es esa, acaparar. Lógica individualista, pensar en mí y solo en mí, y querer tener más, y más y más, y a veces mucho más de lo que se necesita para entrar en otra lógica, la lógica de pensar en el conjunto, de pensar en nosotros, de pensar en los demás, de pensar en la comunidad, de pensar en todos. Es otra lógica.
la lógica de la comunidad. Cuando no hay egoísmo, y ese egoísmo lo crea el espíritu de acaparación, querer acaparar para mí, ambición, avaricia, entonces dejamos de pensar en nosotros. Ya dejamos de pensar cada uno en sí mismo y pensamos en nosotros. Entramos en otra lógica, pensar en la comunidad, en mi ciudad, en mi país, en mi comunidad. Pienso de otra forma, es otra lógica. Y a esa lógica nos invita Jesús este domingo. La lógica de no pensar cada uno solo en sí mismo, sino pensar en lógica comunitaria, pensar en los demás. La generosidad de un niño aquel día, más la fuerza del amor de Cristo, hace que todos quedaran saciados. Y fíjense, hasta hubo sobras. Allí se sació todo el mundo y se recogió lo que sobraba. En abundancia, para todos hubo. Qué sueño, ¿no? El sueño de una humanidad que tenga hasta de sobra, ¿no? Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Cuando interviene Dios, nuestra generosidad más la fuerza de Dios hace que haya de sobra. Y muchas veces lo hemos visto. Cuando somos generosos, hay hasta de sobra. Porque así es Dios, bendice la generosidad. Nos bendice cuando pensamos en esa lógica comunitaria y dejamos la lógica individualista del cada uno a lo suyo. El sueño de Jesús, entonces, hermanos, no es el de una humanidad como la que tenemos. Ese no es el sueño de Jesús. Eso es una deformación, eso es una sociedad basada en la ambición. El sueño de Jesús es otro. No es una sociedad como la que tenemos, en la que pocos se sacian y muchos tienen hambre, sino una humanidad en la que todos queden saciados y sobre. Aquel día, en aquel signo que hizo Jesús, se cumplió su sueño. Una humanidad en la que comieron todos y sobró, y todavía sobró. Dios quiere que seamos saciados. Y por eso ha enviado al mundo a su Hijo, para saciarnos. Pero para saciarnos de verdad, no solo de pan, del que va al estómago, saciarnos profundamente. Y la sorpresa es que Dios mismo, en la persona de Jesús, se hizo alimento para ser comido en el banquete eucarístico. Estamos hoy aquí, alrededor del altar, alrededor de la Eucaristía, y también nosotros vamos a recibir el pan de vida, el cuerpo de Cristo, Cristo que se hace alimento para saciarnos, para saciar a la humanidad hambrienta y para saciar el hambre de Dios, el más profundo hambre que tenemos todos los seres humanos. Saciar el hambre de Dios de la humanidad, un hambre que no se sacia con cosas del mundo. Queremos saciar el hambre de Dios teniendo cosas y solo saciamos nuestro egoísmo, pero no saciamos el hambre profundo de Dios que tenemos los seres humanos. Jesús nos ha contado hoy la multiplicación de los panes, dice que tomó aquellos panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Aquí está la Eucaristía, en estos gestos. Tomó el pan, dio gracias, como nosotros vamos a hacer dentro de un momento, y lo repartió. Son los gestos de la Eucaristía. Tomó el pan, dio gracias, se lo dio y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. En la multiplicación de los panes ya está presente la Eucaristía.
sació el hambre en profundidad, el hambre que tenemos de Dios. Dios nos ama tanto que nos da a su Hijo como alimento para una humanidad hambrienta que no logra saciar sus deseos llenándose de cosas, que sigue vacía por más cosas que tiene, porque el hambre que tiene ahí dentro es hambre de Dios. Y hemos escuchado hoy también una segunda lectura que es de la carta a los Efesios, que es una gran llamada a esa lógica comunitaria, a vivir unidos. Nos ha dicho la carta a los Efesios este domingo: esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. La lógica de la unidad, eso sí que sacia. La unidad, la fraternidad. Un Dios tenemos, una fe, un bautismo. Es más lo que nos une que lo que nos separa. La división nos deja vacíos, la unidad nos llena, nos sacia. Caminar unidos, a eso nos llama la palabra de Dios. Esfuércense en mantener la unidad, no lo rompan todo, ¿no? Sino mantengan la unidad. Lo que sacia no es la experiencia del individualismo, de cada uno a lo suyo y cada uno con lo suyo. No es eso lo que sacia. Lo que sacia es la experiencia de la comunidad, de tener un solo Señor, una sola fe. Hermanos, la pregunta de esta semana que nos hace la palabra de Dios: ¿pienso solo en mí o en mi pensamiento caben los otros? ¿Pienso con lógica individualista y egoísta o con lógica de familia, con lógica comunitaria de unidad?